¿Alguna vez has escuchado un silencio tan absoluto que se siente como una presencia física? No el silencio de una biblioteca, ni la calma de una casa dormida, sino un vacío. Un vacío que se traga el sonido, la respiración y la esperanza. No hablo del campo ni de la naturaleza salvaje. Hablo de un lugar construido para el ruido, para la vida, al que le han arrancado hasta el último rastro de ella. Esta es la historia de un pueblo llamado Mercy's End y del silencio mortal que habita allí. Mi nombre es Leo. Hace 2 años, yo era un fotógrafo freelance persiguiendo lo que creía que sería el proyecto que lanzaría mi carrera, los lugares olvidados de América. Buscaba pueblos fantasma, asilos abandonados, fábricas en ruinas. Mercy's End era solo un punto en un mapa digital, una nota al pie en un registro de condado en descomposición. Era un pueblo industrial perteneciente a la fábrica de papel Northern Star, que cerró en 1979. Los archivos decían que la población, casi 1000 personas, se marchó en el transcurso de un solo año. Migración económica, afirmaban fríamente los documentos, pero los foros de folclore susurraban cosas distintas. Hablaban de una decisión colectiva, de un silencio que se metía en la cabeza de la gente. Conduje hasta allí un martes. El pronóstico anunciaba llovizna, ese tipo de día gris y brumoso perfecto para una fotografía con atmósfera. Mi viejo Jeep iba cargado con equipo, suministros para acampar y una buena dosis de escepticismo. Al desviarme de la autopista estatal hacia el camino del Condado 17, el bosque pareció cerrarse a mi alrededor. El mundo moderno simplemente se desvaneció. El asfalto se volvió agrietado, luego dio paso a grava y finalmente a un camino lleno de baches cubierto de musgo en el centro. Y entonces los árboles se abrieron. Mercy's End no era un conjunto de ruinas, estaba intacto. Extrañamente, inquietantemente intacto. Una calle principal con edificios de ladrillo de 2 pisos, la mayoría de las ventanas aún enteras, los letreros pintados de un comedor, una farmacia, un ayuntamiento, todavía apenas visibles bajo décadas de suciedad. Sin grafitis, sin vidrios rotos, era como si todo el pueblo hubiera sido cuidadosamente sellado bajo una campana de cristal y olvidado. La llovizna ahora era una fina niebla, acumulándose en mi chaqueta, apagando el sonido de mis propios pasos hasta convertirlos en suaves crujidos sobre la grava mojada. Lo primero que realmente noté fue la ausencia de vida. No había pájaros. Soy una persona acostumbrada al aire libre. Conozco el gorjeo de los gorriones, los regaños de los arrendajos, el susurro de las orillas entre las hojas secas. Aquí no había nada. Ni siquiera insectos. El único sonido era el leve siseo de la lluvia sobre el capó de mi Jeep y el lento goteo, goteo, goteo del toldo oxidado de la tienda general. Coloqué mi trípode en medio de la calle. La luz gris era perfecta. Empecé a tomar fotos. El clic zumbido mecánico de mi cámara sonando absurdamente fuerte, como una violación. Enfoqué la iglesia al final de la calle, su campanario blanco como un fantasma contra los pinos más oscuros. Me centré en el columpio del parque cubierto de maleza, uno de ellos moviéndose ligeramente con la brisa húmeda. Clic, zumbido. Y fue entonces que lo sentí. No un sonido, sino la ausencia de él. Mi cámara terminó su ciclo. La cadena del columpio emitió un último débil chirrido y luego, nada. La lluvia pareció apagarse, el aire se volvió espeso, pesado. Era un silencio que presionaba mis tímpanos, un zumbido bajo, subaudible, más que un ruido, una quietud profunda y vigilante. Sacudí la cabeza. Ambiente, murmuré para mí mismo. Te estás asustando solo. Para romper el hechizo, decidí explorar. La puerta del comedor estaba sin llave. Se abrió con un gemido, un sonido catastrófico en medio de aquel mutismo. Dentro era una cápsula del tiempo. Cabinas de vinilo rojo, una barra de formica con taburetes, una caja registradora. El polvo lo cubría todo, pero estaba intacto.
Sobre la barra, una taza de cerámica descansaba junto a un periódico fosilizado de octubre de 1979. No estaba tirada, estaba colocada allí, como si alguien se hubiera levantado para rellenar su café y nunca hubiera regresado. Mi respiración empezó a sonar demasiado fuerte. Salí nuevamente al exterior, ansiando el aire libre, pero el silencio afuera era peor. Ahora tenía peso, tenía una cualidad propia. Se sentía intencional. Decidí revisar una de las casas, una pequeña cabaña de madera azul con una cerca blanca. La puerta principal estaba entreabierta. La sala estaba amueblada, un sofá floral, un televisor de madera, una manta tejida cuidadosamente doblada sobre un sillón. En la repisa de la chimenea había fotografías, una familia, sonriendo. Tomé una, limpiando el polvo. Un hombre, una mujer, 2 niños. Sus rostros eran felices, normales, pero mientras la observaba, el silencio dentro de la casa se profundizó. No era solo la ausencia de sonido, era una supresión activa. Me di cuenta de que ya no podía oír mi propio latido. Un pánico frío, completamente irracional, comenzó a recorrerme la espalda. Dejé la foto en su lugar, el golpeteo del marco contra la madera sonando como un disparo. Salí apresuradamente y regresé a la calle principal. La llovizna había pasado a una lluvia constante. El repiqueteo de las gotas sobre los techos metálicos debería haber sido un alivio, un regreso a la normalidad, pero no lo era. El sonido de la lluvia era superficial, metálico, como si ocurriera muy lejos o sobre la superficie de un enorme tambor estirado sobre el pueblo. Debajo de eso, el silencio profundo y resonante permanecía. Entonces vi la luz. Estaba en el ayuntamiento, un edificio grande con puertas dobles al final de una corta escalinata. Un resplandor suave y cálido de color amarillo mantequilla emanaba de las ventanas altas y arqueadas del segundo piso. Era la única luz que había visto que no fuera el gris miserable del cielo. La lógica me gritaba explicaciones, ocupas, historiadores, otro fotógrafo, cualquier explicación racional. Pero mi instinto, helado, sabía que no era así. No había huellas de autos más que las mías, no había pisadas, no había ruido, y esa luz se veía acogedora. Parecía la luz de una chimenea en una habitación cómoda durante una noche cálida. En el cadáver de aquel pueblo era lo más terrorífico que podía imaginar. La lluvia seguía cayendo, el silencio mortal zumbaba debajo de ella, y yo estaba de pie en medio de esa calle vacía, completamente solo, mirando esa única ventana iluminada. Una parte de mí quería correr, subirme a mi jeep y no volver jamás, pero una parte más profunda y más estúpida, la parte que me había traído hasta allí, sentía la obligación de seguir. La historia no estaba en los edificios vacíos, estaba en esa luz, estaba en lo que fuera que me estuviera esperando ahí arriba, en el silencio. Di un paso hacia el ayuntamiento. El silencio pareció hincharse, escuchar. El sonido de la lluvia se desvaneció aún más, como si el pueblo mismo estuviera conteniendo la respiración. Subí los escalones. Cada peldaño de madera emitía un gemido apagado y podrido bajo mi peso, un sonido que era inmediatamente tragado. La gran puerta de roble estaba ligeramente abierta. Desde dentro no se oían voces, ni música, ni pasos, solo ese mismo silencio inmenso y expectante y el leve olor seco de papel viejo y de polvo. Empujé la puerta para abrirla. Reveló un vestíbulo amplio y en decadencia. Una escalera curvaba hacia el segundo piso, donde la luz goldeada se derramaba sobre el lateral. Y en el polvoriento vestíbulo del vestíbulo, conduciendo hacia las escaleras, había un solo claro conjunto de huellas en el espeso polvo. No eran mías, eran pequeñas, descalzas, y eran recientes.